o tienes pues la voz? Hablamos nosotros, si es necesario. Ahora, Vicente ha ido a darle un poquito de voz. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Siempre digo lo mismo, pero es verdad que me da mucha alegría siempre de que estéis aquí. Bueno, pues nada, me imagino que habéis quitado volumen al móvil, ¿verdad? Y que hoy no va a sonar. A ver si tenemos suerte, cruzaremos los dedos, que hoy no suene. Hoy tenemos con nosotros un señor que se ha desplazado desde Alicante, bueno, le ha encontrado el sitio, le ha costado, pero lo ha encontrado. Santiago de las Heras. Él es el director del Centro Penitenciario de Alicante, Foncalén. Y como he dicho, se llama Santiago de las Heras. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Sí, y nos va a hablar, que se me ha olvidado, sobre qué se hace en una prisión y por qué. Y vamos a guardar silencio, por favor. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias a Isabel y al Faro de Alejandría por esta oportunidad que me da de explicar lo que hacemos en una prisión, de explicarlo sobre todo para desterrar, de explicarlo sobre todo para desterrar mitos urbanos, falsas creencias. Ya al entrar aquí se me hacían algunas preguntas pues que obedecen a ese tipo de creencias, ya digo, que son muy comunes y que bueno, que tanto en lo personal como la institución a la que represento tenemos mucho interés en desterrarlo y explicar lo que de verdad hacemos en una prisión. Por favor, vamos a escuchar. Las prisiones son un invento relativamente moderno, porque aunque han existido... un poquito, Me lo retiro un poquito, ¿no? Porque ¿así se me oye bien? Sí, ahora mejor. Venga, perfecto. Pues son un invento relativamente moderno, como digo, porque aunque existen desde muy antiguo, no tenían la misión que tienen ahora, ¿no? En la antigua Grecia o en Roma existían ya prisiones, pero su misión no era la actual, que es retener y custodiar a personas para cumplir un determinado tiempo de privación de libertad con el objetivo actual de buscar su reinserción social. O con ningún otro objetivo, porque en definitiva las penas antiguamente eran sobre todo penas corporales, cuando no directamente la pena capital. Por casi todos los delitos, al final lo que se hacía era ejecutar a la persona de manera más o menos bárbara y si no se le aplicaba algún tipo de castigo corporal, pues también en los tiempos modernos lo calificaríamos de absolutamente inhumano, ¿no? Al llegar a la Ilustración, la edad de la razón, pues se empieza a intentar buscar alternativas punitivas que busquen, en principio, el paradigma que en aquel momento se establece es el de la retribución. La retribución, en definitiva, es ocasionar el mismo mal que tú has ocasionado, entendiendo que de alguna manera así se repara la mala acción, ¿no? Una especie de karma, diríamos hoy en día, o dirían las nuevas generaciones, ¿no? Eso es lo que da lugar al nacimiento de la prisión al estilo de lo que hoy en día conocemos como lugar donde se busca pues, que esas personas inicialmente simplemente ese objetivo de que paguen lo que han hecho y luego posteriormente poco a poco se va evolucionando después de ir pasando por una serie de modelos penitenciarios hasta llegar al siglo XX en que lo que se busca tanto en España como en general en todo el mundo es la reinserción, devolver en definitiva a esas personas a la sociedad capaces y con la voluntad de hacer una vida honrada y no volver a chocar con el ordenamiento jurídico. España en ese sentido también fue una de las naciones pioneras en establecer estas prisiones. Inicialmente se establecían fuera del territorio peninsular, los presidios del norte de África, eran instituciones militares, las mandaba un coronel, hasta prácticamente finales del siglo XIX, principios del XX, en que ya se creó el cuerpo de funcionarios de prisiones y se convirtió en una institución civil tradicionalmente dependiente del Ministerio de Justicia y desde hace ya, pues desde el año 96, si mal no recuerdo, dependiente del Ministerio de Interior, que es nuestra actual ubicación. Desde el primer momento, en España, las prisiones entendieron que ya debían de buscar esa posibilidad de reinsertar a la persona, de devolver las mejores condiciones de lo que había entrado. Y el sistema para ello, que inicialmente se ensayó y que hoy en día permanece, con muchos más añadidos, lógicamente, iría haciendo algo progresivo, ¿no? Cuando uno entra en prisión, de momento, pues te quedas sin nada. Estás dentro de prisión y no tienes nada, para que se nos entienda. Y poco a poco vas progresando por una serie de fases hasta llegar a la libertad condicional. La libertad condicional en aquellos primeros tiempos se cumplía en lo que no era más que una colonia penal, en el norte de África, se te desterraba allí, podías irte con tu familia y se te obligaba a vivir una serie de años allí en el norte de África antes de poder regresar a la península. Hoy en día eso no es así.
Hoy en día la libertad condicional está configurada como una suspensión de la condena. Es por tanto un tiempo a prueba, por así decirlo, que dura entre 2 y 5 años, y durante ese tiempo, si no cometes nuevo delito, pues se te da por cumplida la pena, y si cometieras nuevo delito tendrías que volver a continuar cumpliendo la condena que se te suspendió, y además con pérdida del tiempo pasado en libertad, no se te computaría a efectos de cumplimiento de la pena. Esto es una reforma reciente y que ha conducido pues, a que muchas personas opten por no acogerse a la libertad condicional, porque si le quedan 6 meses para cumplir su condena y han de estar a lo mejor 3 años en esa libertad condicional, pues yo digo siempre que de alguna manera lo que nos viene a decir es que no están reinsertadas, ¿no? Porque si no se fían de sí mismos para permanecer 3 años sin cometer delito, y ¿cómo piensan que los demás nos fiemos, ¿no? Si ellos mismos no hacen ese ejercicio de confianza? Bueno, está establecida, como digo, por tanto, en grados por los que se va progresando. En principio son 4 los grados que existen. El primer grado penitenciario estaría reservado para las personas que observan una absoluta inadaptación al régimen ordinario o son extremadamente peligrosas. Pensemos, por supuesto, en los terroristas, que probablemente es lo primero que se nos ha venido a la mente, pero también en esas otras personas que cometen crímenes espantosos, por estar de actualidad ahora mismo, porque se le está jugando este famoso Chickler, que el asesino de Diana, o presunto asesino de Diana Kerr, pues sería un ejemplo, ¿no? Este tipo de personas están en ese primer grado de tratamiento. Es un grupo reducido, por tanto, porque es algo excepcional, son pocas las personas que están en ese grado. La mayor parte de la gente está en el segundo grado de tratamiento, que es el régimen ordinario, la prisión que todos entenderíamos como normal, y el tercer grado de tratamiento es un régimen de semilibertad, que se cumple concretamente en Alicante, en el CIS de Inserción Social Miguel Hernández, que depende también de la prisión, también soy yo el director de esa institución. Posteriormente, en el caso de que alguien se quisiera acoger ese beneficio, pasaría a la fase, al cuarto grado, que sería la libertad condicional. Como digo, ya es una suspensión de la condena, en el que es un tiempo a prueba. En definitiva, si no cometes nuevo delito, se te daría por extinguida la responsabilidad penal. Además de eso, las prisiones gestionan algo que cada vez tiene más importancia. Seguro que todos han oído hablar de los trabajos en beneficio de la comunidad y de las penas y medidas alternativas. Bueno, pues todo eso también lo gestionamos desde la institución penitenciaria. Para que se hagan una idea del volumen que ha alcanzado este tipo de penas, en el centro penitenciario de Foncalén en estos momentos hay 900 personas y al año tenemos que ejecutar 6.500 sentencias de trabajos en beneficio de la comunidad o programas de tratamiento y reinserción, los famosos cursos que han oído hablar para los maltratadores, etc., ¿no? Bien, ya digo que una de las cosas que tenía interés y espero que luego, bueno, pues cuando llegue el turno de las preguntas me hagan preguntas y podamos deshacer esas falsas creencias, es qué es lo que hacemos en prisión y cómo se vive realmente en prisión. Se oye... Creo que sigo provocando, ¿no?, con la respiración, al respirar de turno. Bueno, ¿así se me oye bien? Sí. Mejor, entonces, vale. Las prisiones hoy en día yo las calificaría más de centros asistenciales que de otra cosa, ¿no? Es verdad que cumplen esa misión de retener y custodiar a los presos. En el caso de los presos preventivos, en teoría, esa sería su única misión. Presos preventivos, recordemos, son aquellas personas que han sido acusadas de un delito y un juez entiende que por una serie de motivos es conveniente que estén en prisión en lugar de en libertad a la espera de que llegue ese juicio. Para estas personas, en principio, el único fin sería la retención y custodia, aunque también le ofrecemos actividades que puedan serle beneficiosas, ¿no? Para los condenados, el objetivo principal, lo marca la Constitución, es la reinserción social y hacia eso tienen que estar orientadas las penas. Y la primera pregunta que suele surgir al respecto de esto es, bueno, bien, sí, para eso están orientadas las penas, la reinserción social, y si no es posible la reinserción social, pues en ese caso no queda más remedio que acudir a otros fines que la pena también cumple, porque lo que es imposible, lo mande la ley o lo mande quien lo mande, ¿no? Y no quiere decir por esto que entonces tengamos que poner en libertad a la persona, porque no sea posible reinsertarla. Bueno, pues cumple otra misión, la retributiva, que hablábamos al principio, ¿no? Has hecho un mal y un mal se te devuelve, pero otra misión muy importante que cumple es la de lo que se denomina prevención especial. La prevención especial significa que esa persona, al menos durante el tiempo que esté en prisión, normalmente quien no es reinsertable es porque estamos hablando de una persona que comete delitos graves, ¿no? Esa persona no va a tener ocasión de cometer nuevos delitos y al menos servirá para eso la prisión. El tiempo que esté dentro de ella no podrá cometer nuevos delitos. Pero también cumple otro fin, el de la prevención general. La prevención general significa que su ejemplo, el hecho de que él esté en prisión, puede servir
no necesariamente lo hará, pero sin duda para muchas personas sí servirá de ejemplo para no cometer las mismas conductas que han llevado a esta persona a prisión. Es verdad que la prisión tiene que disuadir de cometer delitos. Por eso a veces es verdad que se habla, ¿no? Tienen tele, se les paga un sueldo, cosas de este tipo. Bueno, no todas son ciertas, pero con independencia de eso, yo antes de venir para acá estaba acompañando una visita, y casi por eso no puedo llegar, una visita del Club Rotary de Alicante, que inauguraba una sala de visitas infantiles allí en el centro. Y claro, cuando vienen inicialmente la unidad de madres que hay en Fontcalent, es una unidad, la legislación española permite que las madres tengan consigo a sus hijos hasta los 3 años y excepcionalmente hasta los 6, cuando están en prisión. Y bueno, pues lo que se ha buscado es un edificio que es verdad que está muy bien, que parece casi pues una residencia de estudiantes, son pequeños apartamentos, bueno, bien, magnífico, ¿no? Claro, porque entre otras cosas está pensado para los niños, no para las madres, y los niños no son culpables, los niños merecen estar en un ambiente adecuado y lo que no podemos es criar nuevos delincuentes porque los maltratemos o les impongamos un estigma. Entonces, claro, han visto eso inicialmente y decían, bueno, madre mía, pues casi dan ganas de cometer un delito y venir a vivir aquí. Bueno, yo cuando acompaño visitas de este tipo de la universidad, que vienen muchos, suelo hacer una prueba, que es cerrar la puerta detrás de ellos cuando entran en una de las celdas y tardar un poquito en abrirla cuando llaman. Simplemente esa sensación de que has perdido el control sobre la posibilidad de salir de un espacio cerrado ya inquieta, ¿eh? Entonces ese es el principal y además es el objetivo. La pena de prisión es una pena privativa de libertad, de lo que se trata es de privarte de tu libertad ambulatoria, no del resto de cosas. Nada más se te puede privar. Entonces, el objetivo en definitiva es que durante esa privación de libertad las personas puedan mantener su dignidad, en primer lugar. Si no mantienen su dignidad, no podemos esperar que luego se reinserten. Lo que buscarán será venganza después, no buscarán reinsertarse. Entonces, es necesario mantener esa dignidad. Cuando luego pasamos a continuación a lo que es ya prisión, claro, la cosa cambia. Ya las instalaciones no son tan lujosas. Como además has visto lo primero, pues bueno, produce más choque ver lo segundo. Y ya, bueno, pues no resulta tan amable. Detalles tan sencillos como, por ejemplo, el inodoro donde todos tenemos que hacer nuestras necesidades en nuestra casa y que lo tenemos puesto a nuestro gusto y manera, allí no es así. Allí es el que es. Las duchas, pues las duchas no las tienes para ti solo, te tienes que luchar con otras personas. El horario te lo marca, no lo decides tú. Te despiertas cuando te dicen, te aseas cuando te dicen, sales de tu habitación cuando te lo dicen y puedes volver a ella cuando te lo dicen, ¿eh? Todas esas cosas yo creo que son suficientes como para que uno se lo piense 2 veces antes de volver a cometer un delito. A menudo se habla de la reincidencia y de si la prisión sirve para algo. Stephen Levitt, que es un economista y ha escrito varios libros, uno de ellos se titula Freakonomics, yo le recomiendo su lectura porque es realmente curioso, trata de dar una explicación económica, ¿no?, desde el punto de vista de la economía a estos comportamientos delictivos, ¿no?, y a otro tipo de comportamientos, pero bueno, una buena parte del libro radica en ellos. Y él, bueno, pues hace un comentario que yo lo suscribo, ¿no?, que hay que ser licenciado en criminología para atreverse a decir que la cárcel no vale para nada. Es decir, es una osadía, la cárcel claro que vale para algo. De hecho, lo que nosotros tenemos observado es que reinciden solo un pequeño grupo de personas. Y eso sí son multireincidentes, reinciden una y otra vez. La prisión está claro que para ellos no les sirve. Pero para la gran mayoría de las personas les vemos una vez dentro del sistema y no volvemos a verles. Es difícil, nadie estamos dentro de la cabeza de otras personas para saber qué les lleva a mantener una conducta diferente una vez que están en libertad. Pero lo cierto es que no vuelven a entrar en el sistema. Insisto, salvo que uno sea licenciado en criminología, entonces se revista de una toga sagrada para poder decir lo que expresar cualquier opinión, cuesta decir que es que la prisión no ha servido para nada. En cualquier caso, la píldora de la reinserción no existe. Nadie nos ha explicado a ningún penitenciario cómo tenemos que conseguir que una persona se reinserte. Cuando me hacen esa pregunta de ¿pero la reinserción existe, es posible? ¿La cárcel reinserta? Siempre contesto lo mismo. La cárcel ni nadie reinserta. Yo no puedo hacer que alguien deje de fumar. Si alguien deja de fumar, dejará de fumar él. Por reinsertarse es lo mismo. Es una decisión personal. El que quiera reinsertarse se reinsertará y el que no lo hará. Nuestra misión y lo único que podemos hacer es darle herramientas para hacer más fácil, para conducirle a que pueda tomar esa decisión y llevar una vida honrada una vez que salga de prisión. Por tanto, el objetivo fundamental es aportar cosas que no se tenían cuando entraban en prisión para que cuando salgan estén en mejores condiciones.
Eso pasa por desde ofrecerles un trabajo, momento en el que sí que cobran un sueldo, no en ninguna otra circunstancia, si hacen un trabajo cobran un sueldo. Tampoco se imagine nadie que cobran grandes sueldos, no cobran el sueldo ni siquiera el salario mínimo interprofesional. Tenemos un límite establecido de manera pues, arbitraria, si se quiere, no es que esté marcado por la ley, es que nadie gane más de 400 euros al mes. Y nadie gana más de 400 euros al mes porque hay que tener en cuenta, lógicamente, que entre todos, los aquí presentes y el resto de nuestros ciudadanos, estamos pagando su manutención, sus medicinas, absolutamente todas sus medicinas. Todos los aquí presentes tienen que pagar al menos una parte de sus medicinas, aunque lleven receta, y muchas otras, y sobre todo en los últimos tiempos, así lo hemos ido viendo, se han ido saliendo de ese sistema de recetas y tenemos que pagar íntegramente el precio. Bueno, un interno en un establecimiento penitenciario, como está sujeto a una especial relación de sujeción con la administración, se le proporciona absolutamente todas las medicinas que necesite y de manera gratuita. Bien, como ya digo, tienen toda esta serie de cosas cubiertas que a todos nos costarían un dinero, no parecería razonable que ganen los mismos 1.000 o 1.500 euros que un operario de esa misma naturaleza estaría ganando en la calle, ¿no? Lo limitamos, ya digo, a 400 euros. Si alguien está un buen trabajador, porque normalmente cuando trabajan para empresas de la calle se les paga por pieza fabricada, entonces si alguien está un buen trabajador que supera, en función del escandallo que tenemos establecido, los 400 euros, pues a partir de ese momento lo que gana son días libres. Ya no tiene que ir a trabajar porque no queremos que nadie gane más de esa cantidad, ¿no? El trabajo es una de las piezas fundamentales, ya digo, para obtener la reinserción, la adquisición de hábitos laborales. Muchas de esas personas que ingresan en prisión no han trabajado en su vida. En la calle se han dedicado a otras cosas, por eso están precisamente ahí. Entonces, algo tan sencillo como que empiecen a adquirir esos hábitos laborales pues puede ser fundamental para que se den cuenta que son capaces de cubrir las necesidades de ellos y de sus familias de otra manera. Luego, por otra parte, pensemos también que en muchas ocasiones ellos eran el sustento de sus familias y cuando entran en prisión esas familias quedan desabastecidas. El que puedan trabajar, el que puedan proporcionar alguna ayuda a las personas que están fuera, o al menos no suponer una carga para ellos, pues también es algo importante porque hay víctimas inocentes también, que la primera de todas, yo siempre lo digo, es el círculo íntimo de esa persona que también se ve afectado, y no ha hecho nada, pero se ven afectados por la entrada de esa persona en prisión. Luego además, normalmente muchos de ellos tienen que pagar responsabilidad civil. Aparte de la responsabilidad penal que se les ha impuesto, los daños que han ocasionado a sus víctimas son indemnizables y tienen que pagarla. Bien, el acceder a un trabajo de estos les proporciona un medio para poder empezar a pagar esa responsabilidad civil y además les exigimos que lo hagan, no se pueden quedar con todo el dinero. Si alguien tiene responsabilidad civil, tiene que pagar. Evidentemente no se lo podemos exigir porque la legislación no lo permite, vivimos en un Estado de Derecho con un montón de garantías y eso no es posible. Yo no le puedo quitar el dinero y dárselo a la víctima. Pero sí que es verdad que si no está pagando la responsabilidad civil, pues no será fácil que obtenga permisos de salida, no llegará al tercer grado, ese régimen de semilibertad, y no llegará a la libertad condicional, cumplirá íntegramente su condena, porque evidentemente estará demostrando que no está reinsertado. La primera condición para estar reinsertado, lógicamente, es reparar el daño que hiciste. Todos pagamos nuestras deudas, ¿no? Las personas que vivimos en la calle, y ellos deben de hacer lo mismo. Aparte de lo que es la actividad laboral, también, y cada vez en mayor número, les proporcionamos todo tipo de programas, normalmente son programas de índole psicológica, pero no solo, que pretenden ayudarles a modificar su conducta o su manera de pensar. Hace poco ha publicado, en estos días y con ocasión del 25 de noviembre, ha publicado el Ministerio de Interior una nota de prensa en relación con la violencia de género y la parte que nos corresponde dentro del Ministerio de Interior, que es la parte penitenciaria, pues bueno, se ha convertido, ahí da el dato de que se ha convertido en el tercer delito de las personas que están privadas de libertad, la violencia de género. Bien, pues la violencia de género, las estadísticas también nos demuestran que estos programas de tratamiento que se han ido generando a lo largo de los años y con la experiencia, están continuamente, hay un grupo de trabajo que continuamente lo va modificando en función de la experiencia que se va adquiriendo, funcionan porque quienes se someten a estos programas de tratamiento cambian de manera de pensar, que suele ser el principal problema, cambian por tanto de manera de actuar y no reinciden con respecto a quienes no se someten a esos programas de tratamiento. Y allí viene pues otra pieza clave, ¿no? También mucha gente piensa que, bueno, a ti te meten en prisión y te obligan a hacer un curso, te obligan a trabajar, ¿no?
todo lo que haces dentro de la prisión es voluntario. Yo particularmente pues creo que a lo mejor debería la legislación contemplar otras posibilidades, ¿no? Que sí que fuera posible, si podemos privar a alguien de libertad, ¿por qué no podemos obligarle a, me parece que es una mayor injerencia en su dignidad y personal en privarle de libertad que el obligarle a seguir algún tipo de curso o a realizar un trabajo que le sea útil y provechoso para su reinserción. Bueno, no, el tratamiento penitenciario es absolutamente voluntario y por tanto tenemos que convencerles para que hagan cosas. Yo recuerdo, yo ingresé hace 31 años en la institución penitenciaria y en aquella época pues, los patios estaban llenos y las aulas vacías. Era muy difícil conseguir que nadie fuera a ningún curso. Cuando digo a ningún curso, hablo por ejemplo sencillamente de sacarse lo que entonces existía, que era la EGB, hoy en día la primaria, que ni siquiera fueran a estudiar para aprender a leer y a escribir. Hoy en día es raro ya que entre alguien que no sepa leer y escribir, pero bueno, es verdad que también la sociedad moderna requiere de una formación que va mucho más allá del saber leer y escribir para ser capaz de desenvolverse adecuadamente en ella, ¿no? Bien, eso quizás como reflejo de también lo mucho que ha cambiado la sociedad, ahora mismo ya no es tan difícil. Es verdad que ahora mismo conseguimos que la gente llene las aulas y las actividades están llenas, los talleres están llenos y lo que está vacío o semivacío son los patios. Eso, entre otras cosas, también nos sirve para haber descendido muchísimo el índice de conflictividad. En la época en la que yo ingresé, pues eran épocas en las que se producían motines, secuestros de funcionarios, asesinatos dentro de prisión. Todo eso prácticamente podemos decir que ha desaparecido. No ha desaparecido del todo y probablemente nunca consigamos que desaparezca del todo, porque en definitiva pues la prisión no deja de ser un sitio donde a la fuerza y en contra de su voluntad estás encerrando a personas que no han sabido comportarse adecuadamente. Tampoco podemos esperar que eso sea pues, un colegio mayor donde no pasa absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera en los colegios ocurre eso, ¿no? También hay conflictos, pues lógicamente dentro de la prisión también los hay. Pero una constante de todas las personas que como voluntarios colaboran con nosotros y vienen pues desde a dar una conferencia o cantar porque tienen un coro aficionado y vienen a cantar a la prisión o cualquier otro tipo de actividad, casi todos me destacan el nivel de respeto que perciben en los internos. Isabel, que la tengo aquí delante, ha estado en alguna ocasión en el centro y seguro que puede dar buena fe del nivel de respeto. Suele ser muy superior al que se obtiene en cualquier foro en libertad para ese mismo tipo de actividad. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la cárcel es fundamentalmente aburrida, muy aburrida. Y entonces, porque claro, tiene una rutina constante, marcada por un reloj, por unos señores que te dicen lo que tienes que hacer en cada momento, cualquier modificación de esa rutina pues es bien recibida, entonces lo agradecen muchísimo, claro, lógicamente. Eso a veces nos conduce a errores y ahora pues voy a contarles una historia que me sucedió hace unos años cuando era director de la prisión de San Sebastián. Esos errores se traducen en lo siguiente, claro, que alguien puede tener un excelente comportamiento dentro de prisión y sin embargo fuera cuando sale pues no lo tiene. Eso en una expresión que a los penitenciarios hoy en día no nos gusta, pero que bueno, por tradición se sigue arrastrando, se les califica de buenos presos pero malos ciudadanos, ¿no? Yo creo que es una expresión desafortunada, pero también descriptiva de lo que ocurre. A veces nos podemos encontrar efectivamente con personas que allí dentro pues, observan un comportamiento aparentemente muy integrado, muy conforme a las normas, pero sin embargo cuando salen pues reinciden e inclusive pueden llegar a cometer delitos muy graves, ¿no? Esto es especialmente cierto, por ejemplo, en un colectivo que nos preocupa a todos mucho, ¿no? Y que despierta mucha alarma social, que es el de los agresores sexuales. Los agresores sexuales normalmente dentro de prisión tienen un comportamiento excelente. Y aquí viene la historia de lo que me sucedió. Teníamos allí en San Sebastián una persona condenada por abusar de menores, por abusar de niños. Tenía un comportamiento excelente dentro de prisión, era un auténtico manitas, era el alma mater del taller de mantenimiento, hacía todo tipo de reparaciones, estaba siempre dispuesto a trabajar a cualquier hora, de día, de noche, cuando le llamaras. Su celda la había decorado y la tenía cuidada como, vamos, parecía aquello... una maravilla, todo en teoría perfecto. Es verdad que en cualquier caso no nos fiábamos de él, había un grupo de personas, sobre todo los que procedíamos del área de vigilancia, que notábamos en él, pues esto que luego, claro, cuando llegas a una junta de tratamiento dices, ¿cómo lo explico? Pues una percepción de que había una agresividad contenida dentro de él que nos, y dada la gravedad además de los delitos que había cometido,
pues nos llevaba a no querer votarle salidas en permiso, progresión a tercer grado, pese al estado ya avanzado de la condena y su excelente comportamiento dentro de prisión. Sin embargo, en la parte más de tratamiento, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, pues sí apostaban por ello. Con lo cual, pues estábamos en que sí, que no, y llegó un día en que ganó el que sí, y empezó a salir de permiso. Y cuando empezó a salir de permiso, pues coincidió que por una actividad que realizamos dentro, la subdirectora en aquel momento de tratamiento del centro, que era psicóloga y era una de las que venía defendiendo que esta persona estaba reinsertada y podía pasar, pasó dentro y como su celda estaba especialmente bien, pues yo le invité a que viera la celda, y cuando salió blanca de la celda. Y bueno, pues me dice, tenemos que hablar. Digo, vale, pues ahora cuando terminemos la visita, se hablan de estas personas, pues salimos y me cuentas. Claro, cuando salimos fuera me dice, tenemos que suspender los permisos. Digo, ¿por qué? Dice, ¿has visto que tiene fotos casi todos los internos tienen fotos dentro de sus celdas, de sus familiares, etcétera? Digo, sí, alguna vez le he preguntado y me ha dicho que es de su hija. Dice, ya, pero su hija, son fotos de su hija, pero muy antiguas, son fotos de cuando cometió el delito, de cuando su hija era una niña. No tiene ninguna foto actual, sigue manteniendo las fotos en su niña. Además, las fotos estaban colocadas en una posición, vamos a ver cómo lo explico, de manera fina, ¿no? El lugar que ocupaban es donde ellos colocan la pornografía, cuando tienen alguna foto pornográfica. Y ese espacio era el que había reservado para las fotos de su hija. En definitiva, él seguía fantaseando y seguía teniendo fantasías de ese tipo. Eso nos llevó a dejar de votarle a esa parte que le estaba votando, a convencerse de que efectivamente no podía salir, pese a... Claro, esto en definitiva, cuando ustedes oigan en las noticias que se ha dado una libertad, que se ha dado condicional, que se ha dado un tercer grado a alguien y esa persona vuelve a cometer un delito o en una salida de permiso comete un delito, quiero que se planteen siempre lo difícil que es para nosotros adivinar. Se nos pide, se nos encierra a una persona en prisión, a la que podemos observar, que se encuentra dentro del centro penitenciario de Foncalén, hay unas 900 personas, somos unos 300 trabajadores que cubrimos las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que quiere decir que solo un grupo de nosotros está presente en cada momento, ¿no? Que tenemos que observar su conducta, la de esas 900 personas, y solo con ese dato de su comportamiento allí en un medio artificial, porque es un medio artificial, tenemos que decidir si están preparados o no. Claro, hay una solución fácil para eso, pues mira, a todos les decimos que no y seguro que no nos equivocamos. No, nos estamos equivocando también, porque estamos privando de la posibilidad de salir a alguien que podría salir, que está preparado. Y además tiene otro efecto negativo. Si no dejamos salir a nadie, ni al que lo hace bien, le damos, o sea, ni al que lo hace bien ni al que lo hace mal, y a todos les damos el mismo tratamiento, el mensaje que estamos transmitiéndoles que da igual como yo me comporte. Porque total recibo el mismo tratamiento. ¿Para qué me voy a comportar bien? Evidentemente no puede ser así. Necesariamente, ya digo, llevamos 2 siglos de experiencia, tenemos que... Muchas gracias. Necesariamente, como digo, tenemos que irles progresando y tienen que ir acercándose a esa puesta en libertad. Si pretendemos que según que entran, bueno, en las mismas condiciones, luego de golpe y porrazo los sacamos fuera, tampoco funcionará el sistema y luego, sobre todo, como digo, no estaríamos siendo justos. No podemos tratar igual a quien se hace las cosas bien e intenta enmendarse, a quien no las hace bien y no consigue enmendarse. ¿Qué ocurre? Que claro, una bola de cristal no tenemos. No se nos puede pedir que aceptemos. Estos son ciencias de la conducta. Las ciencias de la conducta no son ciencias exactas. Evidentemente vamos a cometer errores. Nosotros al final lo que manejamos son estadísticas. Buscamos que el índice de aciertos sea muy superior al de fallos, que tengamos pocos fallos. Y en la medida en que el sistema lo mantenemos dentro de esos parámetros y los fallos son pocos, seguimos apostando por él. Por ejemplo, en el centro penitenciario de Foncalén, hace ya varios años que decidimos apostar porque aquellas personas que acceden al tercer grado, ese régimen de semilibertad, pues hacer uso de lo que la tecnología moderna nos permite y la legislación ya contempla. Las pulseras de control telemático, que probablemente todos hayan oído hablar de ellas. No son pulseras, de hecho, son tobilleras. Las pulseras es muy aparatoso y en la muñeca no sería cómodo. Me acuerdo que el centro de Foncalén fue el primero donde se instalaron y me acuerdo que cuando la empresa israelí que nos las proporciona pues nos
nos hablaba, nos quería vender el producto, decía, no, pueden pasar por un reloj. Claro, cuando yo vi la primera, digo, bueno, pues un reloj de arena de hace 100 años, aquello era tremendo, ¿no? Es imposible hacerlo pasar por un reloj. Claro, hay que evitar el estigma, tampoco sería lógico que obliguemos a nadie a ir con algo que donde quiera que vaya le va a estar delatando como alguien cumpliendo una pena de prisión. Me parece lógico, inclusive por tranquilidad de todos nosotros. Tampoco nos apetecería estar viendo a alguien y dudando de este señor que habrá hecho para estar aquí porque lleva. Entonces ya digo, son tobilleras. Más de la mitad de los internos que están en régimen abierto, somos el centro de España que más pulseras coloca, y más de la mitad de ellos, como digo, llevan una pulsera de estas. Y bueno, y el sistema funciona, no está pasando nada, están respondiendo a esa confianza. Bien, es verdad que además, y a todos a los que se lo colocamos, si tengo ocasión se lo explico personalmente, pero si no, bueno, el personal del centro lo hace, ¿no? Con la misma facilidad con que se te está dando, se te va a retirar. Si tú llegas 10 minutos tarde a tu casa conforme al horario que te hemos planteado, pues te la puedo retirar. Si te llamo para que vengas y no acudes cuando yo te estoy diciendo, te la puedo retirar. Si mando a un verificador a comprobar que estás en tu puesto de trabajo y no estás, te la puedo retirar. Porque si tú no vas a ir al puesto de trabajo porque estás malo, me llamas y me lo dices. Porque si tú vas a llegar más tarde por cualquier problema que tengas, me llamas y me lo dices. Pero tienes que cumplir con las normas que te ponen. Bueno, pues la gente está respondiendo. Ya digo que más del 50% de los internos que tenemos en tercer grado, en régimen de semilibertad, están controlados a través de una pulsera y por tanto pueden hacer una vida normal en sus casas, con sus familias, cuidando de sus familias y desempeñando un trabajo que no tiene o que no, buscando un trabajo o estudiando, lo que sea. Una dificultad que tuvimos en los tiempos recientes, a partir de 2008, con la crisis económica, es que, claro, en principio el tercer grado estaba diseñado, y esa era la idea inicial, para posibilitar que empezaran a trabajar. Y de alguna manera estaba condicionado a ese trabajo, hasta el punto que hubo un tiempo en el que normalmente para poder acceder al tercer grado lo que le solicitábamos es que nos presentara una oferta de trabajo, que tenía una oferta de trabajo, entonces nosotros le progresamos al tercer grado para que pudiera hacer efectiva esa oferta de trabajo. Claro, llegó la crisis y empezó a haber multitud de despidos, mucha gente en paro. Imaginemos si la gente normalizada tenía dificultades para tener un puesto de trabajo, alguien que además arrastraba el estigma de estar en prisión lo tenía mucho más difícil, con lo cual muchos de ellos no tenían trabajo, claro. No era razonable que si entendíamos que habían progresado en su tratamiento, en ese tratamiento que conduce a la reinserción, los echáramos para atrás por una circunstancia que escapaba a su control. Ellos no eran responsables de que no hubiera trabajo en la calle para que pudieran encontrarlo. Bien, se optó por fórmulas alternativas, no te vamos a regresar, pero entonces lo que vas a hacer es buscar empleo y vas a dedicar determinados días a buscar empleo, vamos a darte cursos de cómo hacer eso, te vamos a hacer acompañamientos para que busques ese trabajo y además te vas a formar, porque mientras no encuentres un empleo, pues tendrás que formarte. En definitiva, lo mismo que estaban haciendo en ese momento multitud de jóvenes que no habían cometido ningún delito, pero se encontraban en una situación parecida, terminaban sus estudios, su formación inicial, con la que en principio esperaban encontrar un trabajo y se encontraban con que no había ese trabajo y empezaban una segunda carrera, un máster, lo que fuera, ¿no? Bueno, pues eso mismo se les pidió a los internos, ¿no? Puedo decir también que los programas de búsqueda de empleo que hay dentro de prisión y de formación profesional tienen además una tasa de éxito enorme. El programa Reincorpora, que os lo lamento, pero tengo que atenderlo porque es una llamada oficial. ¿Sí? Buenas tardes. Sí. Sí, de acuerdo.